Bendiciones, bendiciones. Gracias y paz a vosotros. Soy Carmen, ya me conocen, y somos el Ministerio Profético Razón de Vivir. Y hoy nos queremos dar un saltico porque tenemos una palabra de parte de Dios que nos ha inquietado, nos ha dado visiones, nos ha dado palabra, vaya, de todo para que cumpliésemos este cometido. Y verdaderamente que Dios es bueno. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tu misericordia es para siempre, porque cada día tú nos colmas de beneficios, Dios mío. Aleluya. Nos gozamos y nos alegramos en ti. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en ti, mi Dios del cielo. Mira esta palabra que va a ser ministrada. Tú tienes, Dios mío, a las personas que quieres edificar. Y sabemos que serán muchas, Señor. Así que esta palabra corra como un río, Dios mío, aleluya, y llegue a tocar esos corazones, que será la tierra fértil que producirá frutos. Lo creemos, Señor, porque todo lo que pedimos en oración creyendo, lo recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hace unos días el Señor nos mandaba a un lugar y junto con esa petición que nos hizo, fue en revelación, en sueños, adormecida en mi lecho, nos daba esta palabra y entonces buscamos la iglesia que nos mostró. Quería que fuéramos allí de visita y entonces junto con eso nos daba una palabra que nos quería en el lugar preciso, en el momento correcto. Y ese día me gocé de la guianza y de la dirección de Dios de una manera tremenda, porque tomamos el autobús hacia el lugar y cuando llegamos, el GPS estábamos un poco perdidos y no sabíamos bien para dónde coger. Y cuando de pronto vemos unas personas que vienen vestidas, yo digo, ellos van para la iglesia. Sabes que por la forma de vestir, aleluya, nosotros somos identificados. Pues sí, y además el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Y les preguntamos y pues sí que iban a esa iglesia, pero resulta que ellos no iban precisamente a la iglesia donde nosotros íbamos a hacer la visita, o pretendíamos que íbamos a hacer esa visita, sino que iban a otra que era un poco más arriba. Y entonces vayan con nosotros que le indicamos. Pero cuando iba de camino, Dios trajo nuevamente la palabra que me había ministrado en la noche, que dijo, nos quiere en el lugar preciso, en el momento correcto. Y le digo a mi esposo, vámonos con ellos hacia donde van, porque es el momento preciso, el lugar preciso en el momento correcto. O sea que la sinergia del tiempo, el Cairo, todo fluyó para que nos encontrásemos con esas personas y fuésemos hasta allí. Fue mucha bendición. Nos trataron también sentados, nos llevaron agua. Fue una atención exquisita, la verdad, no tengo de qué quejarme, la palabra buena, todo. Y resulta que cuando salimos, la misma palabra y cumplió el mismo efecto, ¿verdad? Que tenemos un Dios que es tremendo. Me gozo con mi Dios. Estamos buscando la guagua para regresar y resulta que le preguntamos a unas personas, a dos mujeres que estaban paseando el perrito, y le digo, sí, que nosotros vamos hacia este lugar, ¿qué guagua tenemos que coger? O autobús. Y nos dijeron, allá en aquella esquina. Pero cuando vamos subiendo, que pasa la guagua. Y ella nos dice, ustedes van para allá. Pues yo los puedo acercar porque yo también me dirijo. Vamos, que tengo el coche parqueado aquí cerca. Gloria a Dios, aleluya. Lugar preciso y momento correcto. Qué bueno es mi Padre, qué bueno es mi Padre. Solamente lo que hay es que obedecer. Y en esa dirección traemos hoy este salmo y se los traigo en la versión, seguramente lo habrán leído en la Reina Valera del 60, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, aleluya, pero se los traigo en la versión TLA, lenguaje actual, y dice,
Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nueva fuerza y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo. Aleluya. Y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad y me das un trato especial. Gloria a Dios. Y Jehová es nuestro pastor, el Señor es nuestro pastor. Y esta metáfora se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento, porque David compara a Dios con un pastor a fin de ilustrar el gran amor de Dios por su pueblo. Entonces, el pastor era un guía que, de hecho, cuando Dios me confirmaba esta palabra, vi una visión nocturna y decía guía. Aleluya. Y asimismo, el pastor es un guía y las ovejas no necesitan saber dónde están los delicados pastos, las aguas de reposo, porque todo lo que necesitan en realidad saber es dónde estaba el pastor. Y asimismo el Señor guiaba a David hacia lo que necesitaba. Y asimismo Dios ha guiado mi vida desde que lo he conocido en grandes decisiones importantes, porque en mi vida he tomado muchas decisiones importantes, pero lo mejor que me ha pasado es disfrutar de lo que Dios habla en su palabra, que dice la Biblia que seremos amigos de Dios, que la comunión íntima del Señor es con los que le aman y que guardan sus mandamientos. Y tenemos un Dios que habla, que guía, que dirige. Solamente hay que dejarse limpiar las emociones, limpiarse de contaminación. Aleluya. Que Dios nos perdone, arrepentirnos de nuestros pecados, estar siempre en comunión, que no haya nada que estorbe. Ese ha sido siempre mi planteamiento. Me he equivocado en algunas ocasiones, pero he venido a la presencia de Dios, he hecho provisión de esa sangre preciosa y me he puesto a cuenta enseguida, porque me interesa, para mí es muy importante estar en una buena relación con Dios, porque Él nos ha reconciliado con Él y no quiero que nada estorbe esa preciosa relación y esa oportunidad que Dios me ha dado. Yo siempre le digo, Señor, sabemos que te amamos porque tú nos amaste primero. Aleluya. Y el que mucho se le perdona, mucho ama. Pero gustamos, y cuando gustamos de ti, vemos que tú eres bueno. Y entonces le digo, Señor, es que nadie me ha amado como tú, el Dios de detalles, el Dios cercano. Conocí algo que es tan especial, es un tesoro tan precioso para mí que nadie me lo puede arrebatar. Lo aguanto con todo mi corazón para que nada nos separe, como dice su palabra, nada te separará de mi amor, dice el Señor, a no ser que tú le vuelvas la espalda, pero nada nos separa de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, dice la Biblia, ni lo presente, ni lo porvenir, aleluya, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, aleluya, me aguanto a mi pastor, me agarro a mi pastor, veo su vara, su callado, aleluya, para que me guíe a lugares de delicados pastos y a esas aguas de reposo. Y yo lo que tengo que hacer es descansar, o sea, confiar en el Señor. Él me ha dado pruebas de que se puede confiar en Él, que Él es confiable, que Él dice lo que dice que va a hacer, Él lo hace. Solamente que hay que esperar y descansar. Y ese es hoy el mensaje. En el momento preciso, el lugar correcto. Aleluya, quiero que lo tengas presente, porque a veces nos ponemos lentos para reaccionar, nos llenamos de duda, de inseguridad y nos cuesta obedecer, nos cuesta responder y tenemos que rebuscar muchas confirmaciones. Si el Espíritu Santo está
aleluya, y si quiere comunicarse, solo le preguntamos y le damos la oportunidad a que Él nos guíe, nos abra la puerta por la que quiere dirigirnos. Somos su habitación. Y dice la Biblia que da testimonio a nuestro espíritu y sabemos cuándo es Él. La voz de nuestro Padre, Él nos enseña a conocerla. Como yo conozco así la voz de mi esposo entre multitudes, cuando Él me llama, mami, yo sé que es Él. Puede haber ruido, puede haber lo que sea, yo sé que es mi esposo. Así mismo yo conozco a mi marido, a mi hacedor, a mi pastor, a mi padre. Cuando Él me habla, para mí, su voz es inconfundible, porque ya lo conozco, aleluya. El enemigo se ha tratado de vestir de ángel de luz y de disfrazar de muchas maneras para engañarme, pero ya no se lo podemos permitir, ya no se lo permitimos, aleluya, porque dice el Señor que aunque seamos torpes, los que confiamos en Él y los que esperamos en Él, no se extraviarán. O sea que no nos extraviaremos. Y Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y Dios es poderoso para no permitir que nuestro pie quede preso. Y Dios es poderoso, aleluya, para guardarnos de todo mal. Dice la Biblia, de todo mal. Aleluya. A los que aman a Dios, las cosas están en su plan, en su propósito. Están en un diseño para que nosotros aprendamos en el contexto, en el área, en el lugar que Él nos tiene preparada para aprender. Porque no es que cualquiera puede venir y hacer lo que quiera con nosotros, no. Si la Biblia dice que ni un solo cabello se tocaría si Dios no lo permite. Así que en ese contexto, estamos a su abrigo y bajo su amparo y bajo su cuidado. Así que, ¿por qué vamos a temer? Decía el salmista, no temeré, aunque la tierra sea removida. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, yo estaré confiado, porque su vara y su callado me infunden aliento. Y además adereza mesa en presencia de nuestros enemigos. Ese es el Dios en el que hemos creído. Entonces, aleluya, dice que como pastor, en Isaías 40, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en sus senos los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas, nos dice Isaías 40. O sea que la palabra pastor nos habla gráficamente de la incesante vigilancia y del amor que Dios tiene a los que somos su rebaño. Lo dice el Salmo 103. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya. Pero claro, los creyentes son las ovejas del Señor. Le pertenecen a Él y son su especial objeto de afecto y de atención. Sí, Señor. Y el Señor también empleó esa misma metáfora para expresar la relación con su pueblo. En Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia, porque dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que Dios, por medio de Cristo y del Espíritu Santo, están interesados en cada uno de sus hijos, están interesados. Él desea amarlos, cuidarlos, protegerlos, guiarlos. Aleluya. Oh, me deleito con estos verbos tan poderosos que me llenan de confort, de satisfacción, la verdad. Él nos ama, nos cuida, nos protege, nos guía. Él está cerca. Es un buen pastor que desea estar para sus ovejas. O sea, que Él es un buen pastor para sus ovejas. Isaías 53:6 nos dice que todos nos descarriamos y como ovejas, pero el Señor nos ha redimido con la sangre de Cristo a todos los que creen en Él. Lo dice Primera de Pedro 1:18-19. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y no con oro o plata o con cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora sí, ahora pertenecemos a Él como sus ovejas, pero cuando responden a su voz y le siguen. Sus ovejas, dice Juan 10:27, sus ovejas escuchan su voz y le siguen. O sea que el enfoque de este salmo
ilustra a los discípulos como seguidores. Si permitimos que nuestro pastor nos guíe, bendito sea el Señor. Y las ovejas dependen completamente de su pastor para el alimento, para la guía, para la protección de las tempestades o inundaciones, porque perecerá si no es dirigida por el pastor. O sea, también tenían que ser protegidas de parásitos, de moscas que depositaban los huevos en las heridas y en zonas húmedas como nariz, los ojos, los oídos, por lo que había que estarlas desinfectando inmediatamente. ¿Ves? Dice la Biblia que los cubría con aceite y ahora en la actualidad se usa algún tipo de desinfectante para eso. Antiparasitarios, ¿ves? Para evitar que se infecten las heridas. Entonces, también había que guiarlas a lugares donde hubiera pastos y agua, porque necesitaban delicados pastos y aguas de reposo. Estas imágenes de delicados pastos y aguas de reposo son ricas porque te dan la sensación de comodidad, de cuidado, de descanso. ¡Aleluya! Pero claro está, decía Spurgeon, dijo que antes de que un hombre pueda decir verdaderamente Jehová es mi pastor, primero debe sentirse una oveja por naturaleza, porque no puede saber que Dios es su pastor a menos que se sienta a sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. O sea, una oveja no siempre sabe lo que necesita y lo que es mejor para ella, por lo que necesita la ayuda del pastor. Y nuestro pastor conoce los verdes prados, los arroyos tranquilos que nos restauran. Pero llegaremos a esos lugares únicamente cuando los sigamos en obediencia. Cuando nos rebelamos contra la dirección del buen pastor, en realidad estamos rechazando lo que más nos conviene. Y debemos recordar esto, que cada vez que nos veamos tentados a seguir nuestro propio camino y no el camino del pastor, nos estamos desviando. Nos dice el Salmo, por sendas de justicia Él nos guía. O sea, que hay un liderazgo del pastor. Y asimismo el Señor era con David, no solo lo consolaba y restauraba, también lo guiaba a la justicia. Y la dirección de Dios sobre David tenía también este aspecto moral, porque el camino de la obediencia es caminar por sendas de los mandamientos de Dios. Y las sendas representan metafóricamente el estilo de vida, la conducta, las decisiones y la dirección moral que una persona sigue. Generalmente se refiere a caminos rectos y caminos seguros de obediencia, o sea, sendas de justicia en contraste con los caminos de maldad o perdición. Las sendas de justicia, como dice el Salmo 23, son los caminos rectos y bien definidos que el pastor, nuestro Dios, muestra a sus seguidores. Implica obediencia, implica rectitud interna, implica una buena relación con Él, porque espiritualmente es la ruta del carácter y las acciones que definen la vida del creyente. O sea, andar por sendas de Dios es vivir conforme a su voluntad, lo cual trae bendición y paz. El Proverbios 16:9 nos dice que la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, nos dice 1 Corintios 6:12 que todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Quiero decirte que los cristianos de Corinto estaban tomando la idea de que todas las cosas le eran lícitas y las aplicaban en áreas que Pablo o el Señor nunca pretendieron. O sea, ellos estaban usando su libertad como permiso para pecar. Y entonces justificaban sus pecados diciendo que Cristo había quitado sus pecados y entonces poseían la libertad completa para vivir como quisieran.
Además, ellos decían que lo que hacían no estaba estrictamente prohibido en las escrituras. Y hay personas que tú la ves por ahí y dicen, ¿dónde dice en la Biblia que no se puede fumar? ¿Dónde dice en la Biblia que puedo tomar o no tomar vino? ¿Dónde dice en la Biblia si puedo o no puedo ponerme tal cosa? ¿Ves? Entonces, Pablo contestó las dos excusas, diciéndole que el hecho de que Cristo haya perdonado nuestros pecados no nos daba licencia para seguir haciendo lo que sabemos que es un pecado. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, el Nuevo Testamento prohíbe de manera específica muchos pecados. Aquí en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, no se dejen engañar. O sea, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Y me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Dice que ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 11, algunos de ustedes serán así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo eso fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero también somos limpiados por la palabra de Dios y por la obediencia a su palabra somos limpiados. O sea, hay algunos actos que pueden hacer daño a otros y cualquier cosa que hagamos que perjudique a otros es incorrecta. Pero hay algunas acciones, escuchen, que no son pecaminosas en sí mismas, pero no son apropiadas porque pueden llegar a controlar nuestras vidas y apartarnos de Dios. Por ejemplo, el uso excesivo de la tecnología. O sea, que el pasar demasiado tiempo en redes sociales o videojuegos puede alejar a las personas de sus responsabilidades y de Dios. No es malo en sí mismo, pero puede generarte una esclavitud y te olvidas de las responsabilidades porque se te va el tiempo y cuando viene a ver, ay, no he cocinado, ay, se me fue la hora del niño para la escuela, ay, estoy dejando sola a mi esposo en su casa y déjame ayudarlo, pero yo estoy atado a la tecnología, al videojuego, ¿ves? En segundo lugar, la búsqueda desmedida de entretenimiento. No es lícito, pero no todo nos conviene, porque aún el descanso es necesario. Y el de entretenimiento incontrolado. Una vez el Señor, y era una serie cristiana que estaba viendo, es Rico y Lázaro, recuerdo, pero ella estaba tan enganchada con la serie que mira y estaba mirando capítulos y ya tenía sueño, a veces hacía el cabezazo, pero no quería dejar de verla. Y Dios me dijo, en una de estas que me quedo así dormida, escucho que la voz de Dios, desenfreno. ¡Ay, Dios! Fíjate, y yo pensé que la palabra desenfreno se aplicaba solamente al sexo, a la orgía, a la lujuria, y Dios me aplicó el desenfreno a que yo tenía un entretenimiento incontrolado. Tremendo. Entonces, el problema es que puede generar adicción y te distrae de una vida espiritual saludable. Tú ya a esa hora vas a orar. ¿Qué vas a orar si estoy muerta de sueño? Ahí se quedó la oración y todo para la cama directo. O para el que tiene que ir al trabajo, pues llegará tarde al trabajo y demás. ¿Cuántas cosas pueden pasar? También el trabajo en exceso puede dejar a Dios o a la familia en segundo plano. Así que tenemos que ser cuidadosos también. Hay personas que cogen 2 y 3 trabajos, están atrás del dinero. El dinero es necesario, pero también las cosas cuando se hacen con exceso se pasan los límites. Por eso todo tiene que tener un equilibrio. Entonces también está que te es lícito, pero no te conviene, la dieta a veces extrema o el afán por la apariencia. ¿Por qué? Porque
pueden ocupar el lugar de la adoración y el cuidado espiritual O sea que puede ocupar el lugar de la adoración y el cuidado espiritual por la vanidad, la idolatría de uno mismo. Hay personas que necesitan estar cookies, nosotros decíamos antes, estoy bien, y necesitan ser admirados, ser reconocidos, que los miren. Así que la enseñanza bíblica no prohíbe el cuidado personal, pero sí la priorización de lo interno sobre lo externo, ¿ves? Porque la verdadera belleza proviene del interior, reflejando un espíritu afable y apacible que es de gran estima ante Dios. Pero cuando la búsqueda de la belleza física o la admiración se convierte en una obsesión, entonces se transforma en un ídolo, o sea, una idolatría, porque si sustituye la devoción que le corresponde a Dios. Así que tenemos que la modestia, la prudencia nos anima a los cristianos a vestirse con buen juicio, evitando modas extravagantes que busquen llamar excesivamente la atención. O sea que nuestra apariencia debe reflejar el respeto a Dios y no una obsesión por el narcisismo, que es una necesidad extrema de admiración. Y eso es tremendo. Aleluya. Entonces, estas actividades se vuelven dañinas cuando sustituyen las prioridades espirituales y se convierten en idolatría. Es fácil dejar que los hábitos nos esclavicen, pero la fuerza cristiana nos permite dominarlos, y cuando uno experimenta de veras el poder de Cristo, llega a ser no esclavo, sino dueño de su cuerpo. A menudo se dice, haré lo que me dé la gana. Pero cuando se refiere a un hábito o a una pasión que lo tiene esclavizado, es solo cuando una persona tiene la fuerza de Cristo, cuando puede decir, de veras haré lo que quiera y no daré gusto a las cosas que me tienen en su poder. O sea que yo puedo decir verdaderamente haré lo que quiera cuando nada me tiene esclavizado, cuando somos libres. Porque usted no puede decir voy a hacer lo que quiera cuando es esclavo de los hábitos, de las costumbres, del vicio. No hace lo que quiera, hace lo que las circunstancias, las situaciones o las cosas hacen contigo. ¿Me doy a entender? Entonces, la Biblia nos dice que no nos sobreviene, en 1 Corintios 10:13, no nos sobreviene ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no nos permitirá que seamos sometidos a una prueba a la que no podamos resistir, sino que junto con cada prueba, con cada, lucha, nos dará la salida para que podamos sobrellevarla. Entonces, terminando ya, Efesios 5:9 nos dice que su espíritu, en la versión TLA, que su espíritu nos hace actuar con bondad, con justicia, con verdad. O sea, con bondad, con acciones desinteresadas, con justicia, que es actuar conforme a la voluntad de Dios y con rectitud hacia los demás. Esa es la guianza de nuestro pastor. Es al lugar donde Él nos dirige. Por eso estos pastos que hoy estamos, aleluya, dándote por la palabra, espero que te sean de mucha bendición. Porque justicia, actuar conforme a la voluntad de Dios, y rectitud hacia los demás, y verdad es vivir con integridad, honestidad y rechazando la falsedad. Así que terminando les digo, porque hay personas que están pasando por situaciones ahora mismo y de crisis en crisis, y la razón por la que muchos viven crisis tras crisis es porque se ciegan a la disciplina de Dios o porque la resisten. Hebreos 12:11 nos dice que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, pero al contrario es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. O sea que el propósito de los tiempos
que vives de crisis, cuando el Señor te está disciplinando o te está enseñando, el propósito de esos tiempos de adversidad nunca es destruirnos, sino es el puente para llevarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Así que debemos aceptar la disciplina porque viene de un Padre amoroso que nos está pastoreando. Aleluya. Y Dios es bueno. El cristiano sabe que la mano del Padre nunca causará a su hijo una lágrima innecesaria y que todo vale para hacerlo a uno más sabio y mejor persona. Así que nosotros dejaremos de compadecernos a nosotros mismos si recordamos que no hay disciplina de Dios que no venga del manantial de su amor y que no sea para nuestro bien. O sea que déjate pastorear, déjate guiar, porque el Señor usa su vara y su cayado para infundirnos aliento y para mostrarnos el camino. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición. Así que gracias y paz a vosotros. Shalom.